Trueno Negro había enviado a 23 jinetes profesionales al hospital, pero cuando Santiago cruzó el corral arrastrando sus muletas, el caballo más temido de Guanajuato bajó la cabeza mansamente ante él. Don Ramiro sintió que las piernas le fallaban al reconocer en ese niño el mismo don que había condenado a su propio hijo a la muerte 15 años atrás. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la tarde caía implacable sobre la feria ganadera de San Miguel de Allende, tiñendo de naranja los corrales y las tribunas repletas de espectadores. El polvo flotaba en el aire como un velo dorado, mientras cientos de personas se agolpaban alrededor del corral principal, donde la leyenda viva del rodeo mexicano estaba a punto de hacer su aparición. Don Ramiro Villanueva, con sus 68 años a cuestas y una vida entera dedicada a los caballos, caminaba con paso firme hacia el centro del ruedo. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro curtido por décadas bajo el sol de Guanajuato. En su mano derecha sostenía un fajo de billetes que hacía brillar los ojos de más de uno entre el público. 55,000 pesos. Su voz grave resonó por los altavoces. Eso es lo que le daré al hombre que logre montar a Trueno Negro por más de 8 segundos. Un murmullo recorrió las gradas. Todos conocían la historia. En los últimos 6 meses, 23 jinetes profesionales habían intentado domar al legendario caballo negro. Ninguno había durado más de 3 segundos sobre su lomo. 4 habían terminado en el hospital con huesos rotos. 1 casi pierde la vida. «Don Ramiro, usted está loco», gritó alguien desde las tribunas. «Ese animal es el demonio mismo». El viejo ranchero sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos, distantes. «El demonio no existe, compadre. Lo que existe es un caballo que no acepta ser dominado por cualquiera». En ese momento, las puertas del corral se abrieron y Trueno Negro emergió como una tormenta de músculos y furia. Su pelaje, negro como la noche sin luna, brillaba con el sudor del encierro. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecía negro, escaneaban el público con una inteligencia casi humana. Cuando relinchó, el sonido atravesó el aire como un trueno, haciendo honor a su nombre. Las mujeres se apartaron instintivamente de la cerca. Los niños se aferraron a las piernas de sus padres. Incluso los jinetes más experimentados intercambiaron miradas de inquietud. «¿Quién será el valiente?», preguntó don Ramiro, agitando los billetes. «¿Quién quiere llevarse estos 55,000 pesos?» Desde un rincón alejado de las tribunas, una mujer delgada observaba la escena con el corazón encogido. Esperanza Mendoza apretaba contra su pecho un pequeño morral, mientras sus ojos seguían cada movimiento del caballo salvaje. A su lado, sentado en una banca de madera, un niño de 9 años contemplaba al animal con una fascinación que su madre no podía comprender. «Mamá», susurró Santiago, sus muletas descansando contra el asiento. «¿Ves cómo mueve las orejas?». Esperanza tragó saliva. Su hijo no había mostrado interés en nada desde el accidente, hace casi 1 año, desde aquella noche maldita en la carretera de Dolores Hidalgo, cuando un tráiler sin frenos convirtió su vida en un infierno de hierros retorcidos y sirenas de ambulancia. «Sí, mijo, lo veo. Papá me enseñó a leer eso», continuó Santiago, su voz apenas audible sobre el bullicio de la feria. «Cuando un caballo mueve las orejas así, hacia atrás y luego hacia adelante, significa que tiene miedo». Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Fernando, su esposo, había sido uno de los mejores domadores de caballos en todo Guanajuato. Su don con los animales era legendario. Decían que podía calmar a un caballo salvaje solo con mirarlo a los ojos. Ahora Fernando descansaba en el Panteón de San Miguel y su hijo cargaba con las cicatrices de aquella noche.
una pierna derecha que nunca volvería a funcionar correctamente y un alma destrozada que apenas comenzaba a recomponerse. «Ese caballo no es malo, mamá», insistió Santiago. «Solo está asustado, muy asustado». En el ruedo, un jinete joven y arrogante se adelantó. Jesús Carranza, campeón estatal de rodeo, se ajustó el sombrero con una sonrisa confiada. «Yo me llevo ese dinero, don Ramiro». El viejo ranchero asintió lentamente, sus ojos grises evaluando al muchacho como quien evalúa ganado en una subasta. «Adelante, Jesús, demuéstrame de qué estás hecho». Lo que siguió fue brutal. Trueno Negro permitió que el jinete se acercara, que colocara la montura, que subiera a su lomo. Durante un segundo pareció que el caballo se había rendido. Luego, como si alguien hubiera activado un interruptor, el animal explotó en una furia de corcoveos y giros que desafiaban las leyes de la física. Jesús Carranza duró exactamente 2 segundos y medio antes de salir despedido por los aires. Aterrizó de espaldas contra la cerca, el aire escapando de sus pulmones con un sonido hueco. Los paramédicos corrieron hacia él mientras Trueno Negro pateaba el suelo, victorioso. Don Ramiro no sonrió, no celebró. Solo miró al caballo con una expresión que mezclaba orgullo y una tristeza profunda, antigua. «¿Alguien más?», preguntó, su voz carente de emoción. Santiago se incorporó en su asiento, sus ojos fijos en el animal. «Mamá, necesito acercarme a ese caballo». Esperanza sintió que el mundo se detenía. «Mi hijo, estás loco. Ese animal te mataría». Pero Santiago ya estaba tomando sus muletas, su mirada decidida de una manera que su madre no había visto desde antes del accidente. «Papá me dijo algo una vez», susurró el niño. «Me dijo que algunos caballos eligen a su jinete, no al revés. Y ese caballo, mamá, ese caballo me está llamando». Esperanza agarró el brazo de su hijo con una fuerza que no sabía que poseía. Sus dedos se clavaron en la tela de la camisa mientras el pánico inundaba su pecho como agua helada. «Santiago Mendoza, te prohíbo que te acerques a ese animal». Su voz temblaba entre la autoridad materna y el terror puro. «¿Me escuchaste? Te lo prohíbo». El niño la miró con esos ojos cafés que eran idénticos a los de Fernando. La misma profundidad, la misma terquedad, la misma chispa de algo que ella nunca había logrado comprender del todo. «Mamá, no voy a montarlo», respondió Santiago con una calma impropia de su edad. «Solo quiero acercarme, solo eso». «¿Acercarte? ¿Viste lo que le hizo a ese jinete? Casi lo mata». Santiago negó con la cabeza lentamente. «No, mamá, Trueno Negro no quería matarlo. Si hubiera querido, lo habría pisoteado cuando cayó. Pero no lo hizo, se alejó». Esperanza abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios. Su hijo tenía razón. El caballo había tenido la oportunidad perfecta de rematar al jinete caído, pero en lugar de eso, había retrocedido hacia el centro del corral. «Mijo, por favor». «Papá me habría dejado», interrumpió Santiago, y esas palabras fueron como un puñal directo al corazón de Esperanza. Papá habría entendido. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. A su alrededor, el bullicio de la feria continuaba. Vendedores ofreciendo elotes y esquites, niños corriendo con algodones de azúcar, música de banda sonando desde algún escenario lejano. Pero para madre e hijo, el mundo se había reducido a ese momento. Esperanza soltó el brazo de Santiago. Las lágrimas que había contenido comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tu padre ya no está, mijo, y yo no puedo perderte a ti también». Santiago tomó las muletas y se puso de pie con dificultad. Su pierna derecha, atrofiada y débil tras meses de rehabilitación, apenas soportaba parte de su peso. Cada movimiento era un recordatorio del accidente, de la noche que les robó todo.
«No me vas a perder, mamá», dijo el niño, y había algo en su voz que sonaba demasiado adulto, demasiado seguro. «Te lo prometo». Antes de que Esperanza pudiera detenerlo, Santiago comenzó a caminar hacia el corral. El sonido metálico de sus muletas contra el suelo de tierra llamó la atención de algunos espectadores cercanos. Primero fueron miradas curiosas, luego susurros que se extendieron como ondas en un estanque. «Miren al chamaquito. ¿Qué hace ese niño? ¿Alguien va a detenerlo?». Don Ramiro, que había estado supervisando la atención médica de Jesús Carranza, levantó la vista al escuchar el murmullo creciente. Lo que vio lo dejó paralizado por un instante. Un niño con muletas caminando directamente hacia el corral de Trueno Negro. «¡Oye, chamaco!», gritó el viejo ranchero, avanzando rápidamente hacia él. «¿Qué crees que estás haciendo?». Santiago se detuvo a pocos metros de la cerca. Sus ojos no miraban a don Ramiro. Estaban fijos en el caballo, que había dejado de moverse y ahora observaba al niño con una atención absoluta. «Quiero acercarme a él, señor». Don Ramiro llegó hasta Santiago y se interpuso entre el niño y el corral. De cerca, el viejo ranchero era imponente, alto, de espaldas anchas a pesar de la edad, con manos callosas que hablaban de una vida de trabajo duro. «¿Estás loco, muchacho? Ese caballo ha mandado a 23 hombres al hospital, hombres adultos, jinetes profesionales. ¿Y tú quieres acercarte así con tus muletas?». «No voy a montarlo», repitió Santiago. «Solo quiero acercarme». Don Ramiro frunció el ceño. Había algo en la mirada del niño que lo perturbaba, algo familiar que no lograba identificar. «¿Cómo te llamas, chamaco?». «Santiago Mendoza, señor». El apellido golpeó a don Ramiro como un relámpago. Mendoza, Fernando Mendoza, el mejor domador que había conocido en toda su vida. El hombre que había rechazado trabajar para él hace 10 años, prefiriendo quedarse en su pequeño rancho de Dolores Hidalgo. «Mendoza», repitió don Ramiro, su voz súbitamente ronca. «¿Eres hijo de Fernando Mendoza?». «Era, señor. Mi papá murió hace 1 año». El viejo ranchero sintió que algo se quebraba dentro de él. Fernando Mendoza, muerto. El único hombre que quizás, solo quizás, habría podido domar a Trueno Negro. «Lo siento, muchacho», murmuró don Ramiro. «Tu padre era un hombre excepcional». «Lo sé, señor. Él me enseñó todo lo que sé sobre caballos». En ese momento, Trueno Negro relinchó. No fue el relincho furioso que había aterrorizado a los espectadores minutos antes. Este sonido era diferente, más suave, casi como una pregunta. Santiago miró por encima del hombro de don Ramiro hacia el caballo. «¿Ve cómo mueve la cabeza? Está curioso. Quiere saber quién soy». Don Ramiro se giró hacia el animal. En sus casi 50 años de experiencia con caballos, nunca había visto a Trueno Negro comportarse así. El caballo estaba quieto, las orejas apuntando directamente hacia el niño, los ojos fijos en él. «Señor», la voz de Esperanza interrumpió el momento. «Por favor, no deje que mi hijo se acerque a ese animal». Don Ramiro miró a la mujer que se acercaba corriendo, el rostro bañado en lágrimas, el terror evidente en cada línea de su expresión. «¿Usted es la madre?». «Sí, soy Esperanza Mendoza. Por favor, mi hijo no sabe lo que hace. Desde el accidente, desde que perdimos a Fernando». «Mamá», interrumpió Santiago, «sé exactamente lo que hago». Don Ramiro observó al niño, luego a la madre, luego al caballo que seguía inmóvil, esperando. En su mente, los recuerdos de su propio hijo comenzaban a emerger como fantasmas dolorosos. Ricardo, su Ricardo, quien también había tenido ese don con los caballos, quien también había muerto demasiado joven. «Señora Mendoza», dijo don Ramiro, su voz cargada de una emoción que intentaba ocultar, «su hijo tiene algo que muy pocos poseen». «¿Qué quiere decir?».
El viejo ranchero miró a Santiago directamente a los ojos. Quiero decir que quizás debamos dejarlo intentar. Las palabras de don Ramiro cayeron sobre Esperanza como un balde de agua helada. Retrocedió un paso, negando con la cabeza, sus manos temblando incontrolablemente. ¿Dejarlo intentar? Su voz se quebró. ¿Está usted loco? Mi hijo tiene 9 años, camina con muletas. ¿Y usted quiere dejarlo acercarse a ese monstruo? Don Ramiro levantó las manos en un gesto conciliador. Señora, escúcheme por favor, no estoy hablando de montarlo. Su hijo solo quiere acercarse. Y créame cuando le digo que en 50 años trabajando con caballos nunca he visto a Trueno Negro reaccionar así ante nadie. Esperanza miró hacia el corral. El caballo negro seguía inmóvil, sus ojos oscuros fijos en Santiago, con una intensidad casi hipnótica. Era cierto, el animal que minutos antes había lanzado a un jinete profesional por los aires ahora parecía una estatua de ébano, completamente calmado. «Es una locura», susurró ella, «una completa locura». Santiago se acercó a su madre y tomó su mano. El contacto hizo que Esperanza lo mirara, y lo que vio en los ojos de su hijo la desarmó por completo. Por primera vez en un año, había vida en esa mirada, esperanza, la chispa que creía perdida para siempre. «Mamá, ¿recuerdas lo que papá decía sobre el don?» Esperanza cerró los ojos. Claro que lo recordaba. Fernando hablaba de ello constantemente. Decía que algunos nacen con la capacidad de hablar con los caballos, murmuró ella, que no era magia ni brujería, sino una conexión que no se podía explicar. Y decía que yo lo tenía, mamá, que lo heredé de él. El silencio que siguió fue interrumpido por el murmullo creciente del público. La noticia del niño con muletas que quería acercarse al caballo salvaje se había extendido como pólvora. Las tribunas se llenaban rápidamente de curiosos que empujaban para conseguir un mejor lugar. «¡Esto hay que verlo!», gritó alguien. «Ese chamaco tiene más huevos que todos los jinetes juntos. Alguien detenga a ese niño antes de que lo maten». Don Ramiro observaba la escena con el corazón dividido. Parte de él quería proteger al muchacho, alejarlo del peligro. Pero otra parte, la parte que había dedicado su vida a entender a los caballos, reconocía algo extraordinario en Santiago Mendoza. «Señora Mendoza», dijo finalmente, «voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a dejar que su hijo entre al corral. Pero yo estaré con él en todo momento, y al primer signo de peligro lo saco de ahí». «No», respondió Esperanza, pero su voz carecía de convicción. «Mamá». Santiago apretó su mano. «Necesito hacer esto. No sé explicarlo, pero siento que este caballo me necesita. Y yo creo que lo necesito a él». Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Esperanza. ¿Cuántas noches había pasado junto a la cama de su hijo en el hospital, rogando a Dios que sobreviviera? ¿Cuántas veces lo había visto despertar gritando, atrapado en pesadillas sobre el accidente? ¿Cuántas sesiones de rehabilitación, cuánto dolor, cuánta desesperanza? Y ahora, por primera vez en un año, su hijo quería algo, quería vivir. «Si algo le pasa», dijo Esperanza, mirando a don Ramiro con una fiereza maternal, «lo haré responsable. ¿Me entiende? Lo haré responsable». El viejo ranchero asintió solemnemente. «Lo entiendo, señora, y acepto esa responsabilidad». Don Ramiro se volvió hacia el corral e hizo una señal a sus trabajadores. 2 hombres robustos se acercaron con lazos y varas, preparados para intervenir si algo salía mal. Otros 2 abrieron la puerta lateral del corral, creando un camino para que Santiago pudiera entrar. «Escúchame bien, muchacho», dijo don Ramiro, arrodillándose para estar a la altura de Santiago. «Vas a entrar despacio, muy despacio, sin movimientos bruscos.
Si el caballo muestra cualquier señal de agresión, orejas hacia atrás, cola erguida, cualquier cosa, te detienes inmediatamente. ¿Entendido? Santiago asintió, pero sus ojos ya estaban en trueno negro. Él no me va a lastimar, señor. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Porque está llorando, respondió el niño simplemente. Por dentro, ese caballo está llorando. Don Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era exactamente lo que su hijo Ricardo habría dicho. Las mismas palabras, el mismo tono, la misma certeza absoluta. El viejo ranchero se puso de pie con dificultad, sus rodillas protestando por la edad. Extendió la mano hacia Santiago. «Vamos, muchacho, yo te acompaño». Santiago negó con la cabeza. «No, señor, tengo que ir solo. Eso no va a pasar. Si usted viene conmigo, el caballo se pondrá nervioso. Me verá como una amenaza, como otro jinete que viene a dominarlo». Don Ramiro frunció el ceño. «¿Y cómo sabes eso?» «Porque mi papá me enseñó». Santiago sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. «Los caballos heridos necesitan que te acerques solo, necesitan saber que no eres una amenaza. Si ve que vengo con usted, pensará que es una trampa». El público guardaba un silencio expectante. Cientos de ojos estaban fijos en el niño con muletas que desafiaba toda lógica, toda prudencia. Don Ramiro miró a Esperanza, quien había cerrado los ojos y movía los labios en una oración silenciosa. Luego miró a Trueno Negro, que seguía inmóvil, esperando. «Está bien», dijo finalmente, «pero mis hombres estarán listos, y al menor problema». «Gracias, señor», interrumpió Santiago. El niño comenzó a caminar hacia la puerta del corral. El sonido de sus muletas sobre la tierra era lo único que se escuchaba en el silencio absoluto que había caído sobre la feria. Trueno Negro movió las orejas hacia adelante, siguiendo cada movimiento del pequeño intruso. Y don Ramiro, con el corazón en un puño, recordó la última vez que había visto esa misma escena, hace 15 años, cuando su hijo Ricardo había entrado solo a un corral para calmar a un caballo salvaje. Ricardo nunca salió de ese corral con vida. La puerta del corral se abrió con un chirrido metálico que pareció resonar por toda la feria. Santiago cruzó el umbral, sus muletas hundiéndose ligeramente en la tierra suelta del ruedo. A su espalda, el mundo contenía la respiración. Trueno Negro permanecía en el centro del corral, a unos 20 metros de distancia. El caballo había dejado de moverse por completo, transformado en una estatua de músculos tensos y pelaje brillante. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento del niño con una intensidad que hacía temblar a los espectadores más experimentados. Santiago dio un paso, luego otro. El ritmo de sus muletas marcaba un compás lento, deliberado. «Tranquilo, muchacho», murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras que su padre le había enseñado. «Tranquilo». Desde fuera del corral, don Ramiro observaba con los puños apretados. A su lado, 2 de sus hombres sostenían lazos listos para intervenir. Esperanza había caído de rodillas, incapaz de mirar, pero incapaz de apartar la vista. «Dios mío, protégelo», susurraba entre sollozos. «Por favor, protege a mi hijo». El público en las tribunas permanecía en un silencio antinatural. Ni los vendedores ambulantes se atrevían a gritar sus mercancías. Hasta los niños más pequeños parecían comprender que algo extraordinario estaba ocurriendo. Santiago se detuvo a 10 metros del caballo. Trueno Negro resopló, un sonido grave que hizo eco en el silencio. El niño no retrocedió. «Hola, Trueno», dijo Santiago, su voz infantil pero firme. «Sé que estás asustado. Yo también lo estoy». El caballo movió la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando. Don Ramiro sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en la cerca para no caer. Los recuerdos que había enterrado durante 15 años emergían ahora con una fuerza brutal.
Ricardo, su hijo Ricardo. Tenía 17 años cuando murió. Había sido en esta misma feria, en este mismo corral. Un caballo salvaje llamado Relámpago había escapado del transporte y estaba causando estragos. Ricardo, con ese don que había heredado de algún ancestro desconocido, había insistido en calmarlo. «Déjame intentar, papá», había dicho. «Puedo hacerlo». Y don Ramiro, orgulloso de su hijo, confiado en sus habilidades, lo había dejado entrar, solo. Relámpago lo había pateado en el pecho antes de que Ricardo pudiera acercarse lo suficiente. El muchacho murió en brazos de su padre, con los pulmones destrozados y una sonrisa en los labios. «No tuve miedo, papá», fueron sus últimas palabras. El caballo tampoco. Solo estaba confundido. Desde entonces, don Ramiro había dedicado su vida a los caballos con una intensidad obsesiva. Había comprado a Trueno Negro hace 3 años, cuando el animal era apenas un potro salvaje de las montañas de Durango. Lo había criado con la esperanza de encontrar a alguien digno de montarlo, pero nadie lo era. Nadie tenía el don que Ricardo había poseído hasta ahora. Santiago dio otro paso hacia adelante. Ahora estaba a solo 7 metros del caballo. «Sé lo que sientes», continuó el niño. «Yo también perdí a alguien. Mi papá murió hace 1 año. Era el mejor domador de caballos del mundo. ¿Sabes qué me dijo antes de morir?» Trueno Negro bufó suavemente, pero no mostró agresión. Sus orejas seguían apuntando hacia el niño, atentas a cada palabra. «Me dijo que los caballos son como las personas, que a veces están tan heridos por dentro que la única forma que conocen de protegerse es atacar, pero que si alguien tiene la paciencia de acercarse despacio, de demostrarles que no quiere hacerles daño, pueden convertirse en los compañeros más leales del mundo». En las tribunas, una mujer comenzó a llorar silenciosamente. Pronto, otros la siguieron. Había algo en la escena, en la voz del niño, que tocaba fibras profundas del alma humana. Santiago avanzó otro metro. «No sé qué te pasó, Trueno. No sé por qué estás tan enojado con el mundo. Pero quiero que sepas que yo te entiendo. Después del accidente, yo también quería atacar a todos. Quería gritar, patear, morder. Quería que el mundo sintiera el mismo dolor que yo sentía por dentro». El caballo movió una de sus patas delanteras, un movimiento nervioso que hizo que los hombres de don Ramiro tensaran sus lazos. Pero Santiago no se detuvo. «Está bien tener miedo», dijo el niño. «Está bien estar triste. Mi papá decía que el dolor es como una tormenta. Puede destruirte si luchas contra ella, pero si te quedas quieto, si la dejas pasar, eventualmente el sol vuelve a salir». Trueno Negro resopló nuevamente. Esta vez, el sonido fue diferente, más suave, casi como un suspiro. Don Ramiro no podía creer lo que estaba viendo. El caballo que había aterrorizado a docenas de jinetes profesionales estaba respondiendo a un niño de 9 años con muletas. «Señor», susurró uno de sus hombres, «¿está viendo esto?» «Lo veo», respondió don Ramiro, su voz ahogada por la emoción. «Pero no lo creo». Santiago estaba ahora a 4 metros del caballo. Podía ver cada detalle de su pelaje, cada músculo tenso bajo la piel brillante. Podía ver también algo que los demás no notaban. En el flanco izquierdo de Trueno Negro, parcialmente oculta por la crin, había una cicatriz, una marca larga y profunda que hablaba de un dolor antiguo, de un trauma que nunca había sanado. «¿Quién te hizo eso, muchacho?», preguntó Santiago suavemente. «¿Quién te lastimó?». El caballo giró ligeramente la cabeza, como si entendiera la pregunta. Y entonces, para asombro de todos, hizo algo que nadie esperaba. Trueno Negro dio un paso hacia Santiago. El paso que dio Trueno Negro hacia Santiago provocó un jadeo colectivo en las tribunas.
500 personas contuvieron la respiración simultáneamente mientras el caballo más peligroso de la región avanzaba hacia un niño indefenso. Los hombres de don Ramiro levantaron sus lazos, listos para actuar. «¡Esperen!», ordenó el viejo ranchero, su voz ronca pero autoritaria. «Nadie se mueve». Esperanza se había puesto de pie, sus manos cubriendo su boca para ahogar un grito. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia su hijo, que lo sacara de ahí, que lo protegiera. Pero algo la mantenía inmóvil, algo en la forma en que Santiago permanecía calmado, en cómo el caballo se movía sin agresión. «Fernando», susurró al viento, «si estás ahí arriba, cuida a nuestro hijo». Santiago no retrocedió cuando Trueno Negro avanzó. En lugar de eso, soltó una de sus muletas, dejándola caer al suelo con un golpe sordo que resonó en el silencio. «¿Qué hace?», preguntó uno de los trabajadores de don Ramiro. «Está mostrando que no es una amenaza», respondió el viejo ranchero, maravillado. «Está desarmándose». El niño ahora se sostenía con una sola muleta, su equilibrio precario pero su determinación inquebrantable. Extendió su mano libre hacia el caballo, la palma hacia arriba, los dedos relajados. «Ven, Trueno», dijo suavemente. «No voy a hacerte daño, te lo prometo». El caballo se detuvo a menos de 2 metros de Santiago. Su enorme cabeza se inclinó ligeramente, los hollares dilatados captando el olor del niño. Un bufido caliente golpeó la mano extendida de Santiago, pero el muchacho no la retiró. «Eso es», murmuró el niño. «Conóceme, huele que no tengo miedo». «Bueno, sí tengo un poco, pero no de ti». Don Ramiro sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas curtidas. No había llorado desde el funeral de Ricardo. 15 años de duelo contenido, de dolor enterrado bajo capas de trabajo y obsesión. Y ahora, viendo a este niño hacer exactamente lo que su hijo habría hecho, las compuertas se abrían sin control. «Es igual a él», susurró. «Dios mío, es igual a Ricardo». El capataz de don Ramiro, un hombre llamado Guadalupe que llevaba 30 años trabajando en el rancho, se acercó a su patrón. «Don Ramiro, ¿se encuentra bien?» «Mi hijo, Lupe, es como ver a mi hijo de nuevo». Guadalupe asintió gravemente. Él había estado presente aquella tarde terrible hace 15 años. Había visto a Ricardo caer. Había ayudado a don Ramiro a cargar el cuerpo de su único hijo hacia la ambulancia que llegó demasiado tarde. «El chamaco tiene el don, patrón, no hay duda». En el corral, algo extraordinario estaba sucediendo. Trueno Negro había acortado la distancia entre él y Santiago. Ahora estaban tan cerca que el niño podía sentir el calor que emanaba del cuerpo del animal. «¿Puedo tocarte?», preguntó Santiago. «¿Me dejas?». El caballo no respondió con palabras, obviamente, pero hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Bajó la cabeza hasta que su frente quedó a la altura del pecho de Santiago. Era un gesto de sumisión, de confianza. Santiago extendió su mano y la posó suavemente sobre el hocico del caballo. El contacto fue eléctrico. Ambos, niño y animal, parecieron estremecerse simultáneamente. «Ay, Trueno», murmuró Santiago, su voz quebrándose. «¿Cuánto dolor guardas aquí dentro?». Sus dedos se deslizaron hacia la cicatriz que había notado antes, la marca en el flanco izquierdo del caballo. Cuando la tocó, Trueno Negro emitió un sonido bajo, casi un gemido. «¿Quién te hizo esto?», preguntó el niño nuevamente. Don Ramiro, observando desde fuera del corral, sintió que debía responder. Se acercó lentamente a la cerca, sin entrar, respetando el espacio que Santiago había creado. «Lo encontramos hace 3 años», dijo el viejo ranchero, su voz viajando claramente en el silencio. «En las montañas de Durango. Era un potro de apenas 2 años». Santiago no apartó la mirada del caballo, pero escuchaba atentamente. Estaba atrapado en una barranca.
continuó don Ramiro. Alguien lo había golpeado. Tenía marcas de látigo por todo el cuerpo, huesos rotos, la mandíbula fracturada. Los veterinarios dijeron que era un milagro que siguiera vivo. ¿Quién le hizo eso? Nunca lo supimos con certeza, pero encontramos un campamento abandonado cerca. Traficantes de caballos, probablemente, capturan potros salvajes en las montañas y los venden en el mercado negro. Los que se resisten... Don Ramiro hizo una pausa, la rabia tiñendo su voz. Los que se resisten reciben el tratamiento que Trueno recibió. Santiago sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Rodaron por sus mejillas y cayeron sobre el pelaje del caballo. Lo torturaron, susurró el niño. Por eso no confía en nadie. Por eso ataca. Intentamos de todo, admitió don Ramiro. Los mejores entrenadores, los métodos más suaves. Nada funcionó. Trueno Negro atacaba a cualquiera que se acercara. Los veterinarios me recomendaron sacrificarlo. Dijeron que era un caso perdido. Pero usted no lo hizo. No pude. La voz del viejo ranchero se quebró. Algo en él me recordaba a alguien que perdí. Alguien que también fue herido por este mundo. Santiago miró hacia don Ramiro por primera vez desde que había entrado al corral. Vio en los ojos del anciano el mismo dolor que él sentía cada noche cuando cerraba los ojos y revivía el accidente. Usted también perdió a alguien, ¿verdad, señor? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Trueno Negro movió la cabeza, empujando suavemente el pecho de Santiago como un perro que busca cariño. El niño acarició su crin, sintiendo la fuerza y la fragilidad entrelazadas en ese animal magnífico. No eres un monstruo, Trueno, dijo Santiago. Solo eres alguien que ha sufrido demasiado, como yo, como don Ramiro, como todos los que hemos perdido a quienes amamos. En las tribunas, el silencio había dado paso a sollozos ahogados. Hombres rudos que presumían de no mostrar emociones se secaban los ojos discretamente. Mujeres abrazaban a sus hijos con fuerza renovada. Hasta los vendedores ambulantes habían dejado de lado su mercancía para presenciar el milagro que ocurría en el corral. Y entonces Santiago hizo algo que nadie esperaba. Soltó su segunda muleta. La segunda muleta cayó al suelo con un golpe que resonó como un disparo en el silencio absoluto. Santiago quedó de pie, tambaleante, sostenido únicamente por su pierna izquierda funcional y una voluntad de hierro que desafiaba toda lógica. ¡Santiago! El grito de esperanza desgarró el aire. La madre intentó saltar la cerca, pero Guadalupe la detuvo con firmeza. «Señora, si entra ahora, podría asustar al caballo. Su hijo sabe lo que hace». «Mi hijo no puede caminar sin sus muletas», sollozó Esperanza. «Se va a caer». Pero Santiago no cayó. Se balanceaba ligeramente, como un árbol joven en el viento, pero permanecía erguido. Sus brazos se extendieron hacia los costados buscando equilibrio, y entonces hizo algo que dejó a todos sin aliento. Dio un paso hacia Trueno Negro, un paso sin muletas, sin apoyo, solo él y su pierna herida que temblaba bajo el esfuerzo. El dolor era intenso. Santiago podía sentirlo como fuego líquido recorriendo su pierna derecha, la misma que los médicos habían dicho que nunca volvería a funcionar normalmente. Pero el dolor físico era nada comparado con el dolor que había cargado en su corazón durante el último año. «Eso es, muchacho», murmuró don Ramiro, sus manos aferradas a la cerca con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Eso es». Trueno Negro observaba al niño con una atención absoluta. Sus orejas se movían ligeramente, captando cada sonido, cada respiración. Cuando Santiago tambaleó peligrosamente, el caballo hizo algo extraordinario. Se acercó más, no con agresión, no con miedo. Se acercó como quien ofrece ayuda, como quien tiende una mano a alguien que está a punto de caer. Santiago extendió su brazo y lo apoyó sobre el cuello del caballo.
El contacto fue como encontrar un ancla en medio de una tormenta. Trueno Negro se mantuvo perfectamente inmóvil, soportando el peso del niño sin la menor queja. «Gracias», susurró Santiago, las lágrimas mezclándose con el sudor que cubría su rostro. «Gracias, amigo». Don Ramiro tuvo que apartar la mirada. Los recuerdos lo golpeaban con una fuerza que no podía contener. Ricardo había tenido el mismo don, la misma capacidad de comunicarse con los caballos en un nivel que iba más allá de las palabras. Desde pequeño, los animales más ariscos se calmaban en su presencia. Los potros más salvajes comían de su mano. «Papá, algún día voy a ser el mejor domador del mundo», le había dicho Ricardo a los 10 años. «Voy a demostrar que no hay caballo que no pueda ser amado». Y don Ramiro le había creído. Había visto el don de su hijo florecer año tras año, convirtiéndolo en una leyenda local antes de cumplir los 15 años. Pero entonces llegó Relámpago. El caballo había sido encontrado en circunstancias similares a Trueno Negro, abusado, torturado, convertido en una máquina de rabia y dolor. Los dueños anteriores querían sacrificarlo, pero don Ramiro lo compró, convencido de que Ricardo podría sanarlo. «Déjame intentar, papá», fueron las últimas palabras que Ricardo le dijo antes de entrar al corral. Don Ramiro lo había dejado y Ricardo murió. Desde ese día, el viejo ranchero se había prometido 2 cosas. Primero, nunca más dejar que nadie con el don se acercara a un caballo peligroso. Segundo, encontrar la forma de redimir su error, de demostrar que el amor podía curar incluso las heridas más profundas. Trueno Negro era su último intento. 3 años de paciencia, de intentos fallidos, de esperanzas destruidas. Y ahora, un niño de 9 años con muletas estaba logrando en minutos lo que él no había conseguido en años. «Patrón», dijo Guadalupe suavemente, «creo que deberíamos entrar. El chamaco está agotado». Don Ramiro negó con la cabeza. «Todavía no. Mira, en el corral algo estaba cambiando». Trueno Negro había comenzado a caminar lentamente, con Santiago todavía apoyado en su cuello. El caballo se movía con una delicadeza imposible, adaptando su paso al ritmo del niño, sosteniéndolo cuando tambaleaba. «Está caminando con él», murmuró una mujer en las tribunas. «El caballo lo está ayudando a caminar». Santiago no podía creer lo que estaba sucediendo. Cada paso era una agonía para su pierna herida, pero Trueno Negro estaba ahí, firme como una roca, moviéndose exactamente cuando él necesitaba moverse, deteniéndose cuando necesitaba descansar. «Mi papá tenía razón», susurró el niño al oído del caballo. «Los caballos sienten lo que nosotros sentimos. Tú sabes que estoy roto por dentro, igual que tú. Por eso me entiendes». Trueno Negro bufó suavemente, un sonido que Santiago interpretó como afirmación. «No tienes que estar solo, Trueno. Yo tampoco quiero estar solo. ¿Qué dices? ¿Quieres ser mi amigo?» El caballo se detuvo. Por un momento terrible, Santiago pensó que había hecho algo mal. Pero entonces, Trueno Negro giró su enorme cabeza y presionó su hocico contra el pecho del niño, justo sobre su corazón. Esperanza cayó de rodillas nuevamente, pero esta vez no era por miedo. Era por la imagen que tenía frente a ella. Su hijo, el niño que había pasado un año en sillas de ruedas y muletas, estaba de pie, caminando, apoyado en un caballo que todos consideraban un monstruo. «Fernando», susurró entre sollozos, «¿estás viendo esto? Nuestro hijo lo logró». Don Ramiro se quitó el sombrero y lo presionó contra su pecho. Las lágrimas corrían libremente por su rostro y no le importaba quién lo viera. «Ricardo», murmuró, «perdóname. Todo este tiempo busqué a alguien como tú
Y finalmente lo encontré. Santiago acarició la crin de Trueno Negro, sintiendo por primera vez en un año algo que creía perdido para siempre. Esperanza. «Señor don Ramiro», llamó el niño, su voz firme a pesar del agotamiento. «Creo que Trueno quiere salir del corral. ¿Podemos?». El viejo ranchero se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Muchacho», respondió, su voz quebrada por la emoción. «Después de lo que acabo de ver, pueden ir a donde quieran». Las puertas del corral se abrieron lentamente mientras Santiago caminaba hacia la salida, todavía apoyado en el cuello de Trueno Negro. Cada paso era un milagro en sí mismo. El niño que había entrado con muletas ahora salía caminando junto al caballo más temido de la región. El público estalló en aplausos. No eran los aplausos educados de un espectáculo de rodeo. Eran ovaciones cargadas de emoción, de lágrimas, de algo que ninguno de los presentes podía explicar completamente. «¡Bravo, chamaco! Eso es tener huevos. Es un milagro, un verdadero milagro». Esperanza corrió hacia su hijo en cuanto cruzó el umbral del corral. Quería abrazarlo, besarlo, asegurarse de que estaba entero, pero se detuvo a 1 metro de distancia, paralizada por la imagen frente a ella. Santiago estaba sonriendo, una sonrisa genuina, luminosa, como no había visto desde antes del accidente. «Mamá», dijo el niño, «te presento a Trueno. Es mi nuevo amigo». El caballo bufó suavemente, como si entendiera la presentación. Sus ojos oscuros observaron a Esperanza con una calma que contradecía todo lo que ella había presenciado esa tarde. «Mijo», susurró ella, las lágrimas ahogando su voz. «¿Cómo lo hiciste?». «No lo hice yo, mamá. Lo hicimos juntos, Trueno y yo». Don Ramiro se acercó lentamente, su sombrero todavía en la mano, el rostro marcado por las lágrimas que no había podido contener. Al verlo acercarse, Trueno Negro movió las orejas hacia atrás por un instante, pero Santiago le acarició el cuello. «Tranquilo, muchacho. Don Ramiro es buena persona, solo está triste como nosotros». El caballo se relajó visiblemente, permitiendo que el viejo ranchero se acercara. «Santiago», dijo don Ramiro, y su voz temblaba de una manera que nadie le había escuchado antes. «Lo que acabas de hacer. En 50 años trabajando con caballos, nunca había visto nada igual. Mi papá decía que los caballos pueden leer el corazón de las personas», respondió el niño. Trueno leyó el mío y supo que yo no quería hacerle daño. Don Ramiro asintió lentamente. Quería decir tantas cosas. Quería hablar sobre Ricardo, sobre el dolor que había cargado durante 15 años, sobre cómo este niño había abierto heridas que creía cerradas para siempre. «Necesito contarte algo, muchacho», dijo finalmente. «Algo que no he contado a nadie en mucho tiempo». Esperanza se acercó, colocando las muletas junto a Santiago por si las necesitaba. Pero el niño no las tomó. Seguía apoyado en Trueno Negro, como si el caballo fuera la única muleta que necesitaba. «Tuve un hijo», comenzó don Ramiro, y las palabras salían como piedras que hubiera cargado demasiado tiempo. «Se llamaba Ricardo. Tenía el mismo don que tú. Los caballos lo amaban. Lo seguían a todas partes. Desde pequeño supe que sería alguien especial. El público, que se había ido acercando lentamente, guardaba un silencio respetuoso. Hasta los niños más inquietos permanecían inmóviles, captando la gravedad del momento. Cuando Ricardo tenía 17 años, llegó un caballo a mi rancho. Lo habían maltratado terriblemente. Ricardo insistió en que él podía curarlo, en que su amor sería suficiente. Don Ramiro hizo una pausa. Sus manos temblaban mientras retorcía el ala de su sombrero. Lo dejé entrar solo al corral. Confiaba en él, confiaba en su don. Pero el caballo estaba demasiado herido, demasiado roto.
Atacó antes de que Ricardo pudiera acercarse lo suficiente. Santiago escuchaba con los ojos muy abiertos. A su lado, Trueno Negro había bajado la cabeza, como si también estuviera escuchando, como si entendiera la historia que se contaba. «Mi hijo murió en mis brazos ese día», continuó don Ramiro, las lágrimas corriendo libremente. «Y desde entonces me prometí que encontraría la manera de demostrar que estaba equivocado, que el amor sí puede curar, que ningún caballo está más allá de la redención. Por eso compró a Trueno», murmuró Santiago, comprendiendo. «Por eso lo compré, por eso organicé estas apuestas, estos desafíos. No era por el dinero, nunca fue por el dinero. Era porque quería encontrar a alguien como Ricardo, alguien que pudiera terminar lo que él empezó». Esperanza se llevó la mano al corazón. La historia de don Ramiro era un espejo de su propia tragedia. Dos familias destruidas por la pérdida, unidas ahora por un caballo y un niño con un don extraordinario. «Señor don Ramiro», dijo Santiago suavemente, «Ricardo no falló». El viejo ranchero levantó la vista, sorprendido. «¿Qué dices, muchacho?» «Ricardo no falló», repitió Santiago. «El caballo que lo atacó estaba demasiado roto. A veces, algunas heridas son demasiado profundas, pero eso no significa que el amor no funcione. Solo significa que no hubo suficiente tiempo». Don Ramiro sintió que algo se liberaba en su pecho, algo que había estado aprisionado durante 15 años. «Trueno Negro recibió el amor de usted durante 3 años», continuó el niño. «Usted no se rindió con él, lo cuidó, lo protegió, le dio tiempo para sanar. Por eso hoy estaba listo, por eso me dejó acercarme». El viejo ranchero cayó de rodillas frente a Santiago. No le importaba que cientos de personas lo vieran. No le importaba su reputación de hombre duro e inquebrantable. «Muchacho», sollozó, «no sabes lo que tus palabras significan para mí». Santiago soltó el cuello de Trueno Negro y con pasos vacilantes pero decididos, se acercó a don Ramiro. Colocó su pequeña mano sobre el hombro del anciano. «Mi papá también me habló de usted, señor. Dijo que don Ramiro Villanueva era el hombre más terco de todo Guanajuato, que cuando se le metía algo en la cabeza nadie podía sacárselo». Don Ramiro rió entre lágrimas. «¿Fernando dijo eso?» «Sí, y también dijo que esa terquedad era lo que lo hacía tan bueno con los caballos, porque nunca se rendía con ellos». El viejo ranchero miró al niño, luego al caballo que permanecía tranquilo a pocos metros, y finalmente al cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. «Santiago Mendoza», dijo con voz solemne, «quiero hacerte una propuesta». El sol del atardecer bañaba la feria ganadera de San Miguel de Allende con tonos dorados y naranjas, mientras don Ramiro se ponía de pie lentamente. Sus rodillas crujieron, recordándole los años que cargaba encima, pero su mirada tenía una claridad que no había sentido en mucho tiempo. «Santiago», dijo el viejo ranchero, su voz recuperando algo de su autoridad habitual, «quiero que tú y tu madre vengan a vivir a mi rancho». El murmullo que recorrió el público fue inmediato. Esperanza abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la expresión de su hijo. «¿Vivir en su rancho?», preguntó Santiago, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y confusión. «El rancho Villanueva está a las afueras de San Miguel. Tengo más de 100 hectáreas, 40 caballos y una casa principal con habitaciones vacías que llevan 15 años esperando ser ocupadas». Don Ramiro miró a Esperanza, quien permanecía inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «Señora Mendoza, sé que esto es repentino, sé que apenas nos conocemos, pero lo que acabo de presenciar me ha demostrado algo que llevaba años buscando». «¿Y qué es eso?», preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro. «Que su hijo tiene un don que no puede desperdiciarse».
Fernando lo sabía. Por eso le enseñó todo lo que pudo antes de morir. Pero Santiago necesita más que conocimiento. Necesita práctica, necesita caballos, necesita un lugar donde ese don pueda florecer. Trueno Negro relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo con las palabras del ranchero. Santiago acarició su crin, sintiendo la vibración del sonido bajo sus dedos. «Señor don Ramiro», intervino Guadalupe, el capataz, acercándose con respeto. «¿Está seguro de esto? Apenas conoce a esta familia». «Lupe, llevo 3 años viendo cómo este caballo destruye a todo el que se le acerca. Hoy, un niño de 9 años con muletas logró lo que ningún profesional pudo. ¿Crees que eso es coincidencia?». El capataz negó con la cabeza. «No, patrón, eso es destino». Esperanza se acercó a su hijo, arrodillándose junto a él. Trueno Negro la observó, pero no mostró agresión. Era como si la aceptara por ser la madre de Santiago. «Mijo», dijo ella suavemente, «esta es una decisión muy grande. No podemos tomarla así, de un momento a otro. Mamá, ¿qué tenemos en Dolores Hidalgo?». La pregunta golpeó a Esperanza como un puñetazo. ¿Qué tenían? Una casa llena de recuerdos dolorosos, facturas médicas que apenas podían pagar, un rancho vacío que Fernando había dejado sin terminar, vecinos que los miraban con lástima cada vez que salían a la calle. «Tenemos nuestra vida, mijo». «Teníamos nuestra vida», corrigió Santiago. «Pero papá ya no está, y desde que él murió, esa casa no se siente como un hogar, se siente como una tumba». Las palabras del niño fueron como cuchillos. Esperanza quería protestar, defender el lugar donde había criado a sus hijos, donde había vivido los años más felices de su matrimonio, pero no podía. Santiago tenía razón. «El rancho de tu padre», dijo don Ramiro suavemente, «podría venderse. O mejor aún, podríamos integrarlo al rancho Villanueva. Las tierras colindan». Fernando siempre habló de expandirse hacia el norte. Esperanza levantó la vista, sorprendida. «¿Usted conocía nuestro rancho?». «Conocía a Fernando desde hace 20 años, señora. Antes de que ustedes se casaran, él trabajó para mí durante 2 veranos. Era el mejor hombre que he tenido el honor de conocer». Los recuerdos golpearon a Esperanza con fuerza. Fernando nunca le había contado sobre su tiempo en el rancho Villanueva. Había tantas cosas que no sabía sobre el pasado de su esposo. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque Fernando era un hombre orgulloso. Cuando decidió empezar su propio rancho, no quiso que nadie pensara que dependía de mí. Quería construir algo con sus propias manos. Don Ramiro sacó un sobre amarillento del bolsillo interior de su chaleco. Estaba arrugado, manchado por el tiempo, pero claramente había sido guardado con cuidado. «Esto me llegó hace 6 meses. Es la última carta que Fernando me escribió poco antes del accidente». Esperanza tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la letra de su esposo en el remitente. ¿Puedo leerla?» «Es suya, señora, siempre fue suya». Con dedos que apenas respondían, Esperanza abrió el sobre y extrajo la carta. Las palabras de Fernando, escritas con su caligrafía firme y clara, llenaron sus ojos de lágrimas antes de que pudiera terminar la primera línea. «Querido don Ramiro», leyó en voz alta, su voz quebrándose, «le escribo porque presiento que algo va a cambiar pronto. No sé qué es, pero los caballos han estado inquietos últimamente, y usted sabe que ellos siempre sienten las cosas antes que nosotros». Santiago escuchaba con los ojos muy abiertos. Era la voz de su padre, transmitida a través del tiempo y el papel. «Si algo me pasa, le pido un favor. Cuide de mi familia, especialmente de Santiago. Ese niño tiene el don, don Ramiro, el mismo don que tenía Ricardo, el mismo que usted ha buscado durante tantos años». Don Ramiro cerró los ojos.
Había leído esa carta cientos de veces desde que llegó. Cada palabra estaba grabada en su memoria. No deje que mi hijo desperdicie su talento. Él puede hacer cosas que ni usted ni yo podemos imaginar. Solo necesita la oportunidad. Esperanza dejó caer la carta, incapaz de continuar. Santiago la recogió del suelo y terminó de leerla por ella. Con todo mi respeto y cariño, Fernando Mendoza, P.D. Dígale a mi esposa que la amo y que me perdone por no haber sido más valiente. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. Papá lo sabía, susurró Santiago. Sabía que algo iba a pasar. Las palabras de Fernando flotaban en el aire como fantasmas benevolentes. Esperanza permanecía arrodillada en el suelo de tierra, incapaz de moverse, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Su esposo, desde más allá de la tumba, había trazado un camino para su familia. Fernando siempre supo, murmuró don Ramiro. Los hombres como él, los que tienen el don, perciben cosas que nosotros no podemos ver. Santiago dobló cuidadosamente la carta y se la entregó a su madre. Luego, con pasos todavía vacilantes pero más seguros que antes, caminó hacia Trueno Negro y apoyó su frente contra el cuello del caballo. «Papá me envió aquí», susurró al animal. «Él sabía que te encontraría». El caballo emitió un sonido bajo, casi un ronroneo, y movió la cabeza para envolver parcialmente al niño en un abrazo equino. La escena era tan tierna que varios espectadores tuvieron que apartar la mirada, incapaces de contener sus emociones. «Señora Mendoza», dijo don Ramiro, extendiendo su mano hacia Esperanza para ayudarla a levantarse, «no le pido que tome una decisión ahora mismo, pero le pido que lo considere. Por Santiago, por el legado de Fernando». Esperanza aceptó la mano del ranchero y se puso de pie. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero había algo nuevo en su mirada. Una chispa de esperanza que llevaba un año extinguida. «¿Por qué hace esto, don Ramiro? Y no me diga que es por el don de mi hijo. Hay algo más, lo veo en sus ojos». El viejo ranchero respiró profundamente. A su alrededor, el público comenzaba a dispersarse lentamente, dando espacio a la familia para su momento privado. Pero muchos permanecían cerca, incapaces de alejarse completamente de lo que habían presenciado. «Porque llevo 15 años cargando una culpa que me está matando», admitió don Ramiro. «Dejé que mi hijo entrara solo a un corral y murió por mi error. Desde entonces he intentado redimirme de todas las formas posibles. Compré a Trueno Negro pensando que si lograba domarlo, de alguna manera pagaría mi deuda con Ricardo». Hizo una pausa, mirando hacia el caballo y el niño que permanecían unidos. Pero estaba equivocado. No era yo quien tenía que domar a Trueno Negro. Era alguien como Ricardo, alguien con el don, alguien como Santiago. Guadalupe, el capataz, se acercó discretamente. «Patrón, la prensa local quiere hablar con usted. Y hay un representante del gobierno estatal que vino a la feria. Quiere conocer al niño». Don Ramiro frunció el ceño. «¿Prensa? ¿Gobierno? ¿De qué hablas, Lupe?» «Patrón, lo que pasó hoy ya está en las redes sociales. Alguien grabó todo con su teléfono. El video tiene miles de reproducciones». Esperanza sintió un escalofrío. La idea de que su hijo se convirtiera en un espectáculo público la aterrorizaba. «No quiero que Santiago sea exhibido como un fenómeno de circo». «Ni yo lo permitiré», respondió don Ramiro con firmeza. «Lupe, dile a la prensa que no habrá declaraciones y al representante del gobierno que puede volver otro día. Hoy es un asunto familiar». El capataz asintió y se alejó para transmitir el mensaje. Santiago, ajeno a la conversación de los adultos, había comenzado a caminar alrededor del área con Trueno Negro a su lado. El caballo lo seguía como un perro fiel, adaptando su paso al ritmo del niño.
deteniéndose cuando él se detenía, avanzando cuando él avanzaba. «Mírelos», dijo una anciana desde las tribunas. «Parecen conocerse de toda la vida». «Es un milagro», respondió otra mujer. «Un verdadero milagro de Dios». Esperanza observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y temor. El niño que había pasado un año encerrado en sí mismo, negándose a participar en la vida, ahora caminaba libremente junto a un caballo que había aterrorizado a docenas de hombres adultos. «Don Ramiro», dijo finalmente, «necesito hacerle una pregunta». «Adelante, señora». «Si aceptamos su oferta, si nos mudamos al rancho, ¿qué pasará con los 55,000 pesos de la apuesta?» El viejo ranchero parpadeó, sorprendido por la pregunta. «¿La apuesta? Usted dijo que daría esa cantidad a quien lograra montar a Trueno Negro. Mi hijo no lo montó, pero hizo algo que nadie más pudo hacer». Don Ramiro soltó una carcajada. Era la primera vez que reía genuinamente en años. «Señora Mendoza, el dinero de la apuesta es suyo. Todo. De hecho, es más que eso». Sacó de su bolsillo el fajo de billetes que había estado mostrando durante toda la tarde. «Esto es solo una fracción de lo que tengo guardado. Durante 3 años he cobrado entrada a los jinetes que querían intentar montar a Trueno Negro. Cada uno pagó 5,000 pesos por el intento. 23 intentos. Haga las cuentas». Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Más de 100,000 pesos? 115,000, para ser exactos. Y todo ese dinero estaba destinado a quien lograra conectar con este caballo. Su hijo lo logró. El dinero es de ustedes. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Esperanza. Con ese dinero podría pagar las deudas médicas que habían acumulado. Podría darle a Santiago la rehabilitación que necesitaba. Podría empezar de nuevo. «No sé qué decir», sollozó. «No diga nada», respondió don Ramiro. «Solo prométame que lo pensará. La oferta del rancho sigue en pie. Pueden tomarse el tiempo que necesiten». Santiago regresó en ese momento, todavía acompañado por Trueno Negro. El niño miraba a su madre con una expresión que Esperanza conocía muy bien. Era la misma expresión que Fernando ponía cuando tenía algo importante que decir. «Mamá», dijo Santiago, «ya tomé una decisión». Esperanza contuvo el aliento. «¿Cuál, mijo?» «Trueno Negro y yo nos pertenecemos. No sé cómo explicarlo, pero lo siento aquí adentro». Se tocó el pecho. «Él me necesita, y yo lo necesito a él». El caballo relinchó suavemente, como confirmando las palabras del niño. «Si eso significa mudarnos al rancho de don Ramiro, entonces quiero hacerlo. Pero solo si tú estás de acuerdo, mamá. No quiero obligarte a nada». Esperanza miró a su hijo, luego al caballo, luego al viejo ranchero que los observaba con ojos llenos de esperanza. Y por primera vez en un año sintió que el peso que había cargado sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. «Fernando», susurró al cielo, «¿esto es lo que querías?». El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de los campos y los caballos. Y Esperanza, en lo más profundo de su corazón, sintió que su esposo le respondía. Un año después, el rancho Villanueva había cambiado de maneras que nadie hubiera podido predecir. Los campos que alguna vez habían sido testigos del dolor y la soledad de don Ramiro ahora resonaban con risas, relinchos y el sonido metálico de las muletas de Santiago contra el suelo empedrado del establo principal. Aunque el niño todavía necesitaba sus muletas para caminar largas distancias, su rehabilitación había avanzado más de lo que cualquier médico había pronosticado. Los doctores lo atribuían a la terapia física. Esperanza sabía que era algo más. Era Trueno Negro. Cada mañana, antes del amanecer, Santiago salía al corral donde el caballo lo esperaba. El animal, que un año atrás había sido considerado imposible de domar,
ahora seguía al niño como una sombra fiel. Juntos recorrían los campos, Santiago montando sin silla, sus piernas colgando a los costados del caballo mientras sus manos se aferraban a la crin negra. «Mírelos», decía Guadalupe cada mañana, sacudiendo la cabeza con asombro. «Parecen un solo ser». Don Ramiro observaba desde el porche de la casa principal una taza de café humeante en sus manos arrugadas. El viejo ranchero había envejecido en años, pero rejuvenecido en espíritu. La casa que durante 15 años había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, ahora estaba llena de vida. Esperanza había transformado la cocina en el corazón del hogar. Los aromas de tortillas recién hechas, frijoles de olla y café de Veracruz llenaban cada rincón desde las 5 de la mañana. Había encontrado un propósito nuevo, no solo como madre, sino como administradora del rancho, manejando las finanzas y la logística con una eficiencia que había sorprendido a todos. Fernando estaría orgulloso, le había dicho don Ramiro una noche, durante la cena. De usted, de Santiago, de todo lo que han construido aquí. Y Esperanza, por primera vez en mucho tiempo, había podido sonreír al escuchar el nombre de su esposo sin que el dolor la consumiera. El video de Santiago y Trueno Negro se había convertido en un fenómeno viral. Millones de personas alrededor del mundo habían visto al niño con muletas acercarse al caballo salvaje. Las ofertas habían llegado de todas partes: programas de televisión, documentalistas, empresas que querían usar la imagen de Santiago para vender productos. Don Ramiro las había rechazado todas. «Mi hijo no es un producto», había dicho Esperanza con firmeza cuando una cadena televisiva ofreció una suma millonaria por los derechos de la historia. «Es un niño que merece crecer en paz». Pero Santiago, con la sabiduría que lo caracterizaba, había propuesto una alternativa. «¿Y si usamos la atención para ayudar a otros, mamá?». Así había nacido la Fundación Trueno Negro. Con el dinero de la apuesta original y las donaciones que comenzaron a llegar de todo México, habían creado un programa de equinoterapia para niños con discapacidades. Cada fin de semana, familias llegaban de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y estados aún más lejanos para participar en las sesiones. Santiago, a sus 10 años, se había convertido en el instructor principal. Con paciencia infinita, enseñaba a otros niños lo que su padre le había enseñado a él, que los caballos podían sentir el dolor humano y ayudar a sanarlo. «No tengas miedo», le decía a cada niño nuevo que llegaba al rancho. «Los caballos saben cuándo necesitas ayuda, solo tienes que dejarlos acercarse». Trueno Negro, el caballo que había mandado a 23 jinetes al hospital, se había convertido en el animal más gentil del programa. Permitía que los niños más pequeños lo acariciaran, que los más tímidos se acercaran a su propio ritmo, que los más heridos lloraran contra su cuello mientras él permanecía inmóvil, absorbiendo su dolor. «Es como si supiera», comentó un terapeuta que colaboraba con la fundación, «como si entendiera exactamente lo que cada niño necesita». Don Ramiro había encontrado finalmente la redención que buscaba, no domando a Trueno Negro, sino permitiendo que el caballo domara sus propios demonios. Cada noche, antes de dormir, visitaba la tumba de Ricardo en el pequeño cementerio familiar detrás del rancho. «Lo encontré, mijo», susurraba a la lápida de mármol. «Encontré a alguien como tú, y juntos estamos haciendo lo que tú siempre soñaste». Una tarde de primavera, exactamente un año después del encuentro en la feria ganadera, la familia se reunió en el corral principal para una ceremonia especial. Esperanza había preparado tamales y atole. Guadalupe y los trabajadores del rancho formaban un semicírculo respetuoso. Y en el centro, Santiago y Trueno Negro esperaban.
Don Ramiro se adelantó, sosteniendo un documento enrollado. «Santiago Mendoza», dijo con voz solemne, «hace un año entraste a este corral con muletas y saliste caminando junto al caballo que nadie podía domar. Hoy, frente a todos los que te quieren, quiero entregarte algo». Desenrolló el documento y lo leyó en voz alta. «Por medio de la presente, yo, Ramiro Villanueva, transfiero la propiedad completa del caballo conocido como Trueno Negro a Santiago Mendoza, junto con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva». Santiago miró a don Ramiro con ojos muy abiertos. «¿Me lo está regalando?» «No te estoy regalando nada, muchacho. Trueno Negro nunca fue mío realmente. Siempre te perteneció a ti. Yo solo lo guardé hasta que llegaste». El niño abrazó al viejo ranchero con toda la fuerza que sus brazos permitían. Trueno Negro relinchó, como celebrando el momento. «Gracias», sollozó Santiago. «Gracias por todo». Don Ramiro le devolvió el abrazo, sintiendo por primera vez en 15 años que el vacío en su corazón comenzaba a llenarse. «No, muchacho, gracias a ti por devolverme la esperanza». Esperanza observaba la escena con lágrimas de felicidad. Miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «¿Ves esto, Fernando?», susurró. «Nuestro hijo encontró su camino, y nosotros encontramos una nueva familia». El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de los campos y una sensación de paz que envolvió a todos los presentes. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, Esperanza supo que Fernando estaba sonriendo, porque el verdadero legado no está en el dinero ni en las propiedades. Está en el amor que dejamos atrás, en las vidas que tocamos, en los corazones que sanamos. Y Santiago Mendoza, el niño con muletas que domó al caballo indomable, apenas comenzaba a escribir su historia.